La teoría del caos es una de las teorías más complejas para el entendimiento del universo. La teoría del caos es utilizada por múltiples ramas científicas, como la física, la química, la biología y la tecnología. La teoría del caos hace referencia específicamente al desorden y a la complejidad que existe en todo el universo. La teoría del caos es utilizada por la física para entender la entropía que existe en la naturaleza. Para entender y comprender la teoría del caos se necesitan hacer diversos ejemplos y a partir de esos ejercicios o ejemplos la teoría del caos se vuelve más fácil para el entendimiento que se hace en relación a la naturaleza, la ciencia y el universo. Un ejemplo claro de la teoría del caos es cuando existe un tráfico en una carretera. Resulta que hubo un accidente automovilístico, lo que ocasionó un tráfico. Al momento de que vienen los policías, los bomberos y los paramédicos para socorrer el accidente automovilístico que pasó en la carretera, pasa otro accidente en medio del tráfico. En menos de 10 o 15 minutos existieron 2 accidentes automovilísticos en la carretera. Sabiendo que muchas personas al ver el primer accidente automovilístico pensaban que ya no iba a haber otro, pero resulta que sí lo hubo en medio del tráfico. Eso es la teoría del caos. Resulta que muchos científicos dicen que del caos viene el desorden y del desorden la complejidad. Lo que pasó en el accidente automovilístico es algo que puede pasar todos los días, pero que pasara otro accidente en medio del tráfico, eso se lo relaciona con la teoría del caos y la teoría de la probabilidad. Otro ejemplo de la teoría del caos es cuando hacen ataques terroristas. Muchos agentes a nivel mundial utilizan la teoría del caos para saber cómo se van a dar los atentados en diferentes ciudades. Un ejemplo claro de probabilidades y de incertidumbre fue lo que pasó en el año 2001 con las Torres Gemelas. Un 11 de septiembre, Nueva York amaneció como cualquier otro día. Una aerolínea llamada American Airlines fue secuestrada por un grupo de terroristas llamado Al Qaeda, los cuales tomaron como secuestro a todo el avión para hacer su respectivo atentado en las Torres Gemelas en Nueva York, lo cual ocasionó un caos, una complejidad en el avión y en el aeropuerto. Nadie sabía que iban a chocar los aviones con las Torres Gemelas. Lo que resulta es que un avión choca con la primera torre gemela y muchos pensaron que era un accidente y no un atentado. Las personas pensaban que no iba a haber un segundo avión que iba a chocar en la segunda torre gemela en Nueva York. Muchos estaban preocupados por el accidente aviatorio que pasó, pero no era un accidente, era un atentado. Después de unas horas vino otro avión de la misma aerolínea, American Airlines, que fue secuestrado por el grupo terrorista Al Qaeda y chocó en la otra torre gemela de Nueva York, lo cual ya no fue un accidente de avión que puede ocurrir en cualquier lugar, momento, sino se comprobó que fue un atentado. Muchos científicos y también los investigadores sostienen que los que hacen estos ataques y estos atentados conocidos como terroristas
utilizan la teoría del caos para generar incertidumbre, complejidad en la sociedad. Sabiendo que este ataque pasó el 11 de septiembre del año del 2001 en Nueva York, Estados Unidos. Este ataque terrorista también lo querían hacer el mismo día en la Casa Blanca, en donde reside el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, en Washington, D.C., la capital de este país, pero no lo lograron hacer. Al momento de utilizar la teoría del caos, se puede definir más complejidad, más desorden y más entropía en el universo. En este caso, el atentado de las Torres Gemelas pasó específicamente en una ciudad y muchos pensaban que era un accidente, pero fue un caos planeado por otras personas. Y en uno de los postulados de la teoría del caos, sostiene que las probabilidades pueden ser desarrolladas por quien las piense en el acto. La teoría del caos es utilizada por los científicos para estudiar y también para investigar cómo es el funcionamiento del universo. Pero existen muchas personas que utilizan la teoría del caos para ocasionar desastres en la humanidad, como el atentado que hubo en Nueva York. No son los únicos ejemplos de la teoría del caos. En medicina también encontramos cómo un paciente entra a cirugía por una operación. Resulta que tiene pulmonía y tiene que operarse urgentemente. Los médicos se basan específicamente en los pulmones, ya que es el lugar donde tiene problemas este paciente. Resulta que en cuestión de segundos le da un infarto y los doctores se empiezan a desesperar, ya que no esperaban esta complejidad que iba a haber en el organismo de este paciente. La teoría del caos sostiene que si existe desorden en un determinado lugar, puede haber más desorden, más complejidad y más caos, tal como pasó en el accidente automovilístico. En medio del tráfico hubo otro accidente, o en las Torres Gemelas. Todos pensaban que era un accidente, pero chocó otro avión y recién se dieron cuenta que era un atentado. También pasa con la operación que tiene un paciente que sufre de neumonía. Los médicos se preparan para la operación que va a ser en los pulmones y el paciente en cuestión de segundos o minutos sufre un infarto y los médicos se empiezan a desesperar. En el caso de la física, la matemática y la química, que son las ciencias que estudian la teoría del caos en el universo, sostienen que los números pueden dar una explicación científica a todo el caos que existe en el universo. La física utiliza la teoría del caos para el estudio de la naturaleza y mientras tanto la química utiliza la teoría del caos para analizar cómo la ciencia avanza. Los científicos utilizan la teoría del caos para saber cómo se originó el universo. Se apareció de un desorden de rocas, un desorden de cierto tipo de materiales y se originó el universo, que actualmente eso no está comprobado. Otros también dicen que la teoría del caos es utilizada para saber el choque de meteoritos en el planeta Tierra, ya que muchos científicos están preparándose a este evento que tarde o temprano va a pasar. La teoría del caos en muchas ciencias también se la conoce como la teoría de la complejidad. Y la teoría del caos es algo impresionante, ya que advierte a los científicos de que si existe un problema, no solo deben de basarse a ese problema, sino estar pendientes que pueden pasar muchos más problemas. La teoría del caos sigue siendo utilizada por múltiples ciencias, sigue en estudio en diferentes laboratorios científicos a nivel mundial.
Esta teoría es impresionante, pero no deja de sorprender en las investigaciones científicas y tecnológicas que hacen los investigadores, no solo en el universo, sino también en los seres vivos. La teoría del caos sirve para anticipar problemas que pueden ocasionar múltiples disturbios en la humanidad y la sociedad. De hecho, muchos antropólogos utilizan la teoría del caos para advertir lo que puede pasar en la humanidad, como la contaminación ambiental, virus o guerras. La teoría del caos sigue en investigación científica y es una teoría impresionante para predecir cómo el desorden y la complejidad puede destruir el universo, el planeta Tierra y los seres vivos. La teoría del caos es comparada con otras teorías importantes como la teoría de la probabilidad, que sigue siendo una teoría que se maneja con los porcientos. Igualmente, la teoría del caos sigue siendo un aspecto teórico para la ciencia, pero que es muy importante para predecir las cosas que pueden venir a partir del desorden y el caos.